la Biblia, hermanos, siempre lo he dicho de esta manera. Hay tantos libros en esta vida que hablan de Dios, pero esos libros, aunque hablen de Dios, esos libros no son de Dios. Por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica, ese libro habla de Dios, pero ese libro no es de Dios. El libro de los señores mormones, aquellos altotes gringos que van de casa en casa, ese libro mormón también habla de Cristo, pero ese libro tampoco es de Cristo. El libro del conflicto de los siglos que usan los señores sabáticos, los que no comen marrano, pero si ata la mujer del vecino, ese libro también habla de Cristo, pero ese libro tampoco es de Cristo. Y hay libros como también el de los atalayas, es decir, el de los señores testigos de Jehová. Ese libro también habla de Cristo, pero ese libro no es de Cristo. En cambio, en este bendito libro que tenemos aquí, ojo, este libro no habla de Cristo. Aquí habla Cristo cara a cara. Y el que desecha esto no desecha a los hombres, sino que desecha a aquel que nos da de su Espíritu Santo. Así que le explico esto porque si usted quiere hablar pleito conmigo, hágalo, pero no deseche la palabra, porque el pleito no va a ser conmigo, sino va a ser contigo. Pablo, antes de ser decapitado o de ser muerto por causa del Evangelio, Pablo le está escribiendo esta carta a Timoteo y le está dando advertencias de lo que va a acontecer antes de que Cristo venga a llevarse a su iglesia. Y Pablo, en los capítulos anteriores, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta, redarguye. Eso sí dice Pablo, con mucha paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos, dice Pablo, cuando la gente no querrá escuchar la sana doctrina, y es ahí, dice Pablo, cuando se levantarán falsos maestros que harán, hermanos, que tendrán, ¿cómo le digo? ¿Cómo dice la Biblia? Que traerán enseñanzas, pero no enseñanzas de acuerdo a la Biblia, sino de acuerdo a sus propias concupiscencias. ¿Qué significa eso? Que se han levantado muchos maestros en escatología, en eclesiología y tantas ramas que se desprenden de la teología. ¿Cuál es el problema? Que muchos de estos maestros y evangelistas y predicadores que predican la palabra no están predicando de acuerdo al Espíritu Santo, sino de acuerdo a su propia carne. ¿Por qué? Ahí ven el primer ejemplo. Usted ve a aquel predicador cómo predica, qué bonito enseña, pero ¿quién es su esposa? Una señora toda pelona, empantalonada, pintarrajeada. Al diablo con eso. El hombre de Dios que predica la palabra primero ordena su casa, limpia su casa y después se para y corrige la iglesia. Entonces Pablo le está dando instrucciones a Timoteo y le dice: porque vendrán tiempos cuando la gente no querrá la sana doctrina, y es ahí donde se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, es decir, deseos de la carne. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio y soporta todo y haz obras de evangelista. Y de repente dice Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y luego dice Pablo: porque he peleado la batalla y he ganado la carrera y he guardado la fe. De ese bendito pasaje de la Biblia hasta surge una alabanza, ¿verdad que sí? He peleado la batalla, no, ahí está, pero no ese es el punto. El punto aquí es, y el tema que les quiero compartir, le hemos titulado: ¿cómo iremos a terminar nuestra carrera? Amén. Amén. ¿Escuchó lo que le dije? Amén. ¿Cómo iremos a terminar nuestra? Digo nuestra, porque yo también voy corriendo. Todo tiene un principio, todo tiene un final, ¿cierto o no cierto? Amén. Ejemplo, yo recuerdo, mi amado, cuando vine al Evangelio, aproximadamente unos 15, 16 años que vine al Evangelio, vine con un hambre y una sed de servir a Dios. Tanto así que cuando acepté a Cristo, le dije a mi pastor: pastor, ya acepté a Cristo, ¿qué más me falta?
falta. Y mi pastor me dijo, hermano, usted necesita casarse, ¿ok? Tuve que ir a Veracruz a arreglar unos asuntos. Vengo, me caso con mi esposa, y cuando me caso con mi esposa digo, pastor, ¿qué más me falta? Y él me dice, siervo, usted necesita bautizarse. Hermano, pero no le estoy hablando de un lapso de un año, eso fue inmediatamente. Yo no entiendo cómo hay gente que hasta pelo le salió en la espalda, que está sentado en esa silla y todavía no se casa ni con su pareja, todavía no se bautiza y sigue siendo el mismo viejo regañoso, pero ya es cristiano. Yo, hermano, cuando vine al Evangelio, le dije, pastor, por favor, dígame, ¿qué necesito hacer? Él me dijo, cásese y bautícese. Hermano, digamos que hoy acepté aproximadamente como 15 días más o menos, me casé con mi esposa y como a los mismo tiempo me bauticé. No esperé, hermano, que pasara un año, ni esperé que pasara 2 meses. Lo hice rápidamente. ¿Sabe por qué? Porque yo sabía que si en el mundo lo entregué todo, porque ahora no he entregado todo aquí en el bendito del Evangelio. Si allá lo entregué todo, hermano, sabiendo que no había ningún pago, ninguna recompensa, porque lo he entregado todo en el bendito Evangelio. Pero cuando me bauticé, hermano, recuerdo que mi pastor me dijo, hermano, necesito dar estudios de la Biblia para que usted se bautice. Yo le dije, pues está bien, pastor, pero pastor, mejor bautíceme y después me da los estudios. No sea que estudiando y me muera y qué va a pasar de mi vida, porque por lo que sé le dije que la Biblia dice que el que crea y sea bautizado va a ser, y el que no va a ser. Entonces le dije, pastor, no, bautíceme, porque no sea que la muerte me encuentre y qué va a hacer de mi vida. Primero bautíceme y después me da los estudios. Le digo, ok, hagamos una cosa, ni usted ni yo, permítame que por lo menos me dice, le dé 2 estudios. Le dije, ya está. Empezó a darme los estudios del bautizo. Aquí quiero ir con esto. Éramos un grupo, aproximadamente como 10, los candidatos a bautizarnos. Nos fuimos a meter todos al agua, nos bautizaron, pero ¿qué cree usted? Pasó el tiempo y hoy, no lo digo por jactancia, pero para la gloria y honra de Dios, del grupo que nos bautizamos, solo mi esposa y yo hemos permanecido, no por otra cosa, sino por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque no todo aquel que empieza una carrera la termina, no todo aquel que empieza algo lo termina. De los que entramos a la primaria, ¿cuántos empezamos en primer grado? Otros ya no llegaron ni a segundo, otros llegaron apenas a tercero, otros apenas llegaron al cuarto, porque no todo aquel que empieza una carrera la termina, y si la termina, no la termina bien, sino que la termina mal. ¡Gloria a Dios! Ahora le hago una pregunta a su corazón. ¿Cómo estás ahorita? ¿Estás mejor que antes? ¿O estás peor que antes? Bueno, te cambio la pregunta. ¿Estás mejor que cuando empezaste? ¿O estás peor que cuando empezaste? Ese silencio lo dice. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Jesucristo en una ocasión en el capítulo 13 de Mateo da la historia de una parábola, la parábola del buen sembrador. Y Jesús dice que el buen sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino. Usted sabe la historia, otra cayó en pedregales y otra parte cayó entre espinos. Ahora, aquí quiero ver con eso, que dice que la buena semilla que cayó en la tierra es la que produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, ¿cierto? Pero Marcos da la misma historia, solo que Marcos narra como que contradictoria la historia de Mateo. ¿Por qué? Porque uno dice que la buena semilla da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, pero el otro dice que la semilla da fruto al 100, al 60 y al 30. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa que esta es una metamorfosis de lo que es la vida del cristiano. ¿Cómo así, pastor? Es decir, que hay gente que empieza al 30, suben al 60 y llegan al 100. Pero hay gente que es todo lo contrario. Empiezan al 100, bajan al 60, llegan al 30 y hoy vienen al culto solo cuando van de altar. O sea,
aleluya, para que el que está preparado se irá con él para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo, subiendo, ¿se acuerdan? Subiendo, subiendo. Es que así es la vida del cristiano. 4:18 de Proverbios dice que nuestra vida en el Evangelio tiene que ser como la luz del sol que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Pero hay gente que en lugar de ir para arriba, Gloria a Dios, aleluya. pregúntale al que está a su lado, ¿y cómo vas? ¿Vas para arriba? ¿Vas para abajo? Pregúntale, hermano. No le tenga miedo que no lo va a morder. Pregúntale. Hermano, dígale, ¿vas para arriba o vas para abajo? Pregúntale. Amén. Vamos para arriba. Aleluya. Gloria a Dios. Le voy a presentar varios ejemplos de la Biblia de cómo personajes, pueblos, naciones empezaron bien, pero desgraciadamente terminaron. ¿Para qué es este mensaje, iglesia? ¿Para qué es este mensaje? Le he pedido mucho a Dios que por favor me ayude a no contender con los temas. Tal vez usted es seguidor de la página y se pudo notar que hace 5 años atrás Carlos Rivas era un tremendo pleitista en las redes sociales, peleando aquí, peleando allá. Sí, reconozco mi inmadurez que tenía en el Evangelio, pero he aprendido que cada error que se comete en el Evangelio no se comete para que te quedes estancado. El error que tú cometes, que lo cometas para nunca volverlo a hacer en la vida, y para ir creciendo, y para ir creciendo, y para ir creciendo. Que el problema no sea tropezar, que tu problema sea que no te levantes de tu caída. Entonces aquí este mensaje es para que reflexionemos, que no se trata cómo empezamos, se trata cómo estamos terminando. El problema no es cómo empecé, el problema es cómo voy a terminar. Porque muchos de nosotros empezamos bien, algunos empezamos mal, con doctrinas erróneas, enseñanzas erróneas, y en el transcurso del caminar fuimos aprendiendo que estábamos mal y corregimos ciertas áreas de la vida. ¿Por qué? Porque algunos empezamos mal, pero estamos terminando bien nuestra carrera, mientras algunos empezaron bien su carrera, pero le están terminando mal. Vamos con el primer ejemplo, Israel. Si ha escuchado usted el pueblo de Israel, la nación santa de Dios, el pueblo bendito de Dios. ¿Qué pasó con Israel? Israel había sido esclavizado por Faraón. Por muchos años Israel estaba siendo esclavizado. Un día clamaron a Dios y Dios escuchó esa oración y tuvo misericordia. Tuvo que levantar a Moisés para que sacara a Israel de la esclavitud de Faraón. Israel empezó a caminar ya bajo el poder de Dios. Dios los cuidaba, los alimentaba. Según la historia, cuando Israel empezó su caminar, Israel todo estaba excelente. Guardaban los mandamientos, celebraban la Pascua, celebraban las fiestas, las ordenanzas, los estatutos, los decretos, todo Israel lo cumplía a la exactitud. ¿Qué pasó con Israel? En el transcurso del caminar, Israel empezó a desviarse. Israel empezó a hacer cosas raras delante de Dios. Tanto así que en el segundo libro de Reyes, en su capítulo 19, dice que Israel, dentro del templo de Dios, empezó a prostituirse. Gloria a Dios. Aleluya. No sé si escuchó eso. Cheque eso, por favor. Ahora que el Israel, que amaba a Dios y que le servía a Dios, según el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 7, ahora Israel dentro del templo se estaba prostituyendo. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Aquel Israel que amaba a Dios ahora se estaba prostituyendo dentro del templo de Dios. Y no solamente se prostituía en el templo de Dios, sino que Israel mismo había caído en la apostasía. ¿Qué significa apostasía? Significa apartarse del camino recto. ¿Qué
¿Qué más significa apostasía? Significa desviarse del camino recto. ¿Qué más significa apostasía? Significa volverse atrás del mandamiento que se le fue dado. Israel había caído no solamente en la prostitución, sino en la apostasía. ¿De dónde deduzco esto? Isaías capítulo 1, versículo 2. ¿Se acuerda que dice Dios? Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, pero ellos, dice Dios, se rebelaron contra Dios. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero dice, Israel no tiene conocimiento, mi pueblo no entiende. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, ojo, dejaron a Jehová y se volvieron atrás, la apostasía. Ahora, aquí quiero llegar con esto, que lo mismo que le aconteció a Israel es lo mismo que está aconteciendo en el año 2025. Pastores, ministros, evangelistas, congregaciones que empezaron igual que Israel, alabando, adorando y bendiciendo a Dios. Ahora muchos pastores y congregaciones están terminando igual que Israel, prostituyéndose adentro del templo y volviéndose en apostasía, es decir, dejando a un lado la palabra y siguiendo doctrinas y mandamientos de hombres. Le voy a poner un ejemplo. Cheque hasta dónde ha llegado la iglesia en estos tiempos, que hoy dentro del templo ya se están prostituyendo. ¿Por qué? Porque prostitución, de acuerdo a la Biblia, es igual a la idolatría, y la idolatría se ha metido en las iglesias, tanto así que hoy hasta le celebran el día del pastor. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora van a empezar a empezar la trompa de elefante a algunos. Y ojalá con el gozo que vino se vaya también para su casa. Pastor, pero ¿qué pecado puede ser? Espérese, por favor, espérese y suspire profundo, por favor. Capítulo 13, versículo 7 y capítulo 13, versículo 17 de la carta a los hebreos, la Biblia dice: amad a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras. Mi trabajo como oveja es amar y respetar y sujetarme a mi pastor. ¿Cierto o no cierto? Pero como oveja voy a amar, voy a respetar y me voy a sujetar a mi pastor, siempre y cuando mi pastor también se sujete a la palabra de Dios. Pero el día que mi pastor se retire, lo siento mucho, muy mi pastor es, pero no puedo sujetarme a los mandamientos que él me va a decir. ¿Por qué, pastor? Porque si el hombre de Dios se mantiene en la sana doctrina, si el hombre de Dios me vive reprendiendo, me vive corrigiendo, me vive diciendo mis verdades, no te salgas de esa iglesia, amado, quédate en ese lugar, porque son pocos los hombres de Dios que te viven restregando la verdad en la cara. Son pocos los hombres de Dios que te dicen la verdad, no por amor al dinero, sino por amor a tu alma y por amor al mismo Dios que lo ha puesto como obispo en medio de ese pueblo. Ama a tu pastor, respeta a tu pastor, sujétate, hasta ahí nomás. Pedro fue el primer pastor a quien Dios llamó. Primero a Pedro se le llama como apóstol. En el capítulo 10, versículo 1 de Mateo, a Pedro se le llama como apóstol. En el evangelio de Juan, ahora Pedro no solamente es apóstol, ahora Pedro es pastor. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Ahí se le está entregando el ministerio del pastor, porque el trabajo del pastor es apacentar las ovejas, cuidar el rebaño. Entender, pastores, que el rebaño no es nuestro, el rebaño le pertenece a Cristo Jesús. Hay pastores soberbios, orgullosos, y hay pastores tan altivos que se atreven a decir: mi iglesia, mi grupo, mi casa. Si ni la mujer que tienes es tuya, si no, no te lo hubiera quitado tu vecino. Jamás vayas a decir: pastor, mi iglesia, porque se te metió el diablo, porque la iglesia que hoy está enfrente y que tenemos enfrente no es nuestra 2028 del libro de los Hechos, es la iglesia que Jesucristo ganó con su sangre en la cruz del Calvario y que solamente nos ha puesto como obispos de su rebaño. Entonces a Pedro se le llama como pastor, pero no vas a ver que Pablo le celebre el día a Pedro, no vas a ver que Juan
hasta mariachi le llevan al pastor. 5 de la mañana, ahí están los mariachis, una cuertazón del diablo que parece la feria del Cristo de Esquipulas. Y la cuertazón, y ahí están los mariachis. Estas son las mañanitas que canta el rey David. El rey David. El rey David. A ver, te regalo esa camionetita blanca que está allá afuera si me das un pasaje de la Biblia donde diga que David le cantó a las muchachas bonitas o que David le cantó a los muchachos bonitos. Al contrario, el David de la Biblia, ¿sabes qué dice? Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Ese es el David de la Biblia. Se da cuenta cómo la idolatría se ha metido en las iglesias. Hermano, no solamente eso, está cumpliendo año el diácono de la iglesia, le mandan al patrón y ahí viene el viejo batudo sombrerudo. Oh, señorito pastor, y hijo del diablo, más hechos y derechos. Y a veces hasta el diácono de la iglesia lo dice como patrón. Gloria a Dios, aleluya. Oye, Cristo. Eso le pasó a Israel. Después de ir en el camino recto, Israel se nos desvió y cayó en la apostasía y se había prostituido dentro del templo. Hermano, ¿cuál es el problema hoy en día? Cualquier cochinada que sale en el mundo, al rato la meten a la iglesia. Cualquier locura que sale en el mundo, al rato la meten dentro de la iglesia. Hermano, tanto así que salió el pasito duranguense en México, ya tenemos duranguense cristiano. Salieron los tigres del norte allá, ya tenemos tigres del norte cristiano. Mira hasta dónde estamos llegando, iglesia. La Biblia dice en Jeremías 15:19 que el mundo se convierta a ti, pero tú no te conviertas al mundo. Amén. Vamos a celebrar los 15 años, dice, de la hija del siervo. Pasa una muchachita atalantada con un gran vestido que parece cola de pavo real, hermano. Un par de bailarines y chambelanes y cuantas locuras en las iglesias. Y el pastor sirviendo de DJ. Pedimos por favor, pase la señorita. Y le dijo el coro hasta buena voz tiene. Aleluya. Hasta buena voz tiene para presentador. ¿Sabe qué es lo más triste, no? ¿Sabe qué es lo más triste? Que se levanta un hombre de Dios a reprender la mundanalidad de la iglesia y se levanta un montón de demonios diciendo: ¿cómo critican esos hombres? ¿Cómo juzgan? Cállese la boca, estorbo de Satanás. Todo aquel que anda diciendo es que no se puede juzgar, es que no se puede juzgar. Todo aquel que anda diciendo que no se puede juzgar es un instrumento del mismo diablo. Pastor, pero si Cristo le dijo, espérese y suspire profundo, por favor. Es cierto que en el capítulo 7, versículo 1, Jesucristo dijo: no juzguéis para que no seas. Pero no solamente lea ese, brínquese el 5 y en el 5 está la clave y el clavo. ¿Qué dice en el 5? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo para que puedas ver la paja del ojo que está en tu hermano. Pastor, ¿qué significa eso? Eso significa que antes de señalarte a ti, primero tengo que verme yo, tengo que ver a mi esposa, tengo que ver a mis hijos. Si estamos bien, tengo todo el derecho, como dice Juan 7:24, no juzguen de acuerdo a las apariencias, juzguen con justo juicio delante de Dios. Eso significa que antes de señalarte el pecado, primero tengo que verme a mí, ver a mi familia y entonces puedo juzgarte con la palabra. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Me dieron mucho tiempo, hermano, me dieron una hora, pero no, ya vamos a ver, hermano. El tiempo se va rápido. A veces me dicen, no, tiene 25 minutos para predicar. Para mí mejor si me dan 20, hermano. Otro ejemplo más. Dejemos a Israel a un lado. Ahora vayamos a ver dos hombres que fueron líderes en la Biblia. Líderes, hermanos, que marcaron la diferencia y que quedaron aquí para amonestar a usted y para que me amonesten a mí. Número 1, acompáñenme la Biblia, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22.
Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Amén. Santo es el Señor. Aleluya. ¿Lo tiene? Amén. ¿Qué dice la Biblia? Pero Elí, ¿qué dice? Era muy viejo. ¿Era cómo? ¿Sabe qué hay gente que hasta eso le molesta? Ay, sí, nos trató de viejos. ¿Cómo era Elí? ¿Joven o viejo? Bueno, pero Elí era muy viejo, estamos oyendo viejos. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían, como con Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Bríquese un pasaje más adelante, por favor, un par de hojas más adelante. Vaya conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4, para que vayamos aprovechando bien el tiempo. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Primer libro de Reyes 11:4. ¿Lo tienen? ¿Qué dice tu Biblia? ¿Cómo era Salomón, hermano? Entonces ya veíamos dos viejos. El primer viejo era Elí. Ahora vamos a ver el segundo viejo, que era Salomón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón a dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Déjenlo ahí nomás. Háganme un gran favor, ¿sí? Yo sé que ya se está poniendo carotón, pero y estamos empezando. Pero ojalá y nos tengan que hacer un vaso de agua para que nos baje el nudo. Amén. Ok, háganme un gran favor, toque el que está a su lado y dígale, no nos vayamos a echar a perder de viejo malito. Dígale, no nos vayamos a echar a perder de viejos. ¿Acaso no oyó usted Elí? ¿Cómo era Elí? Viejo. ¿Cómo era Salomón? Viejo. Entonces, lo que le está dando este pasaje a entender, que estos hombres de viejos se echaron a perder. Aleluya. Mire, hermana, mire, hermanita, la hermana cuando era joven se vestía decentemente. Hoy que señora anda con un pedacito de falda. Imagínese cuando sea viejita, para que le andar desnuda a la vieja mayor. Mucha gente, hermanos, pareciera ilógico. Sabe, yo he admirado y lo digo públicamente. Bendigo a los hermanos que son de la Príncipe de Paz, ¿verdad? Príncipe de Paz. Hace unos años atrás salió una carta en las redes sociales donde esa carta decía: prohibido que Carlos Rivas llegue a predicar a las iglesias Príncipe de Paz. No sé por qué se les metió el diablo, pero me imagino que les quemé la cola o algo pasó y por eso se enojaron conmigo. Pero gracias a Dios de las iglesias Príncipe mismo alcahueta le compra las pinturas a la nieta, porque hay pastores que con sus hijos fueron estrictos, pero con los nietos se volvieron aguados. Amén. La señora con sus hijos era estricta, pero con sus nietos hasta ella misma le da dinero para que compren marihuana, cigarro, cerveza. Tengo bravo, hermano, pero no con ustedes, con el diablo. Pero no se preocupe, si después del mensaje quiere que riamos, vamos a reír, hermano. Porque aquí no puede estar pegando los dientes, porque este lugar no es lugar de monología, para que venga a hacerte reír. Este es un lugar donde el Padre Celestial habla, y cuando el Padre habla, el pueblo tiene que escuchar y atender la voz de Dios, hermanos. ¿Saben cuál es el problema, hermano? Los pastores de antes mantenían una santidad, cuerpo, alma y espíritu para Dios. Hoy, ¿qué dicen los cielos? Solo el corazón, hermanas.
A Dios no le importa tu cuerpo, es solo tu corazón. Nada se quiere la otra sinvergüenza, hermano. Al rato viene la hermanita enseñando piernas, camote contra pierna y enseñando todo. No son, miren lo que dice la Biblia, porque le voy a dar un pasaje de la Biblia. Ya que se está poniendo trompudo, póngase más trompudo ahora. Capítulo 20, versículo 4 de Isaías. Isaías capítulo 20, versículo 4. Miren cómo están terminando muchas iglesias. Isaías capítulo 20, versículo 4. Isaías capítulo 20, versículo 4. Amén. ¿Lo tiene? ¿Se lo tiene? Ok. ¿Qué dice? Así llevará. Estamos en Isaías 24. Así llevará el rey de Asiria. ¿A quién es? Pregunto, ¿quién es un cautivo? Una persona que está presa o es esclava del pecado. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto, a los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos. ¿Qué dice? Desnudos. ¿Y qué más? Descalzos. ¿Y qué más? ¿Descubierta qué? Venga. Lean ese pasaje, por favor, en voz alta. Y ustedes, así como cuando escuchan un chisme, paren las orejas, por favor. Amén, gloria a Dios. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzados y descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto. Gloria a Dios. Amén. Ahora sí, como dijo el cura, palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria. El pueblo había caído en la esclavitud del pecado. Dios permite que Isaías caminara desnudo por las calles para mostrarle al pueblo cómo el diablo los tenía a ellos desnudos delante de las personas. Y es ahí donde Dios dice, así llevará el rey, pero no rey con R mayúscula, sino rey con R minúscula, porque todo lo que es minúscula se le atribuye al diablo o a lo terrenal. Si dijera rey con R mayúscula, rey de reyes, pero no es el rey de reyes, sino es un rey terrenal o el diablo. Pues así llevará el rey de Asiria a los cautivos, o sea, la gente que está cautiva, la gente que está presa, jóvenes desnudos y descalzos. ¿Y qué dice? Y descubiertas las nalgas, para vergüenza. Pregunto, ¿qué andan enseñando las hermanas con esas faldas apretadas? A ver si vieron, ¿qué enseñan? Si es que tienen. Y mi hermano, hay gente súper endemoniada que por más que escuche ese versículo, a mí me están echando, ¡ay, se arriba lo que vino a hablar! ¡Ay, no se ríe! Atarantado no soy yo en la Biblia. Amén. Y si tiene un problema, espérenme y platicamos cara a cara. Y si cree que me estoy equivocando, me corrige cara a cara. Pero con la Biblia, no con pensamientos filosóficos o creencias humanas, con la Biblia. A la Biblia ni se le quita ni se le pone. 1189 capítulos, 31.103 versículos, 66 libros. Y a la Biblia ni se le quita ni se le pone. Palabra es palabra, y esto es palabra de Dios. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada a escuchar mensajitos a ellos, mensajitos que dice el Señor, hija mía, que te va a bendecir. Dice el Señor, hija mía. Y aquella hija mía, esta bruja es. Pero el profeta le está diciendo, hija mía, dice el profeta. Voy terminando con esto. Pablo tuvo que enfrentar fuertemente a la iglesia de Galacia. Una iglesia que Pablo tuvo el privilegio de fundar esa iglesia. Porque Pablo no solamente era apóstol, también era maestro, evangelista, profeta y pastor.
Pablo tenía los ministerios fuertemente el hombre. Y predicaba, fundaba iglesias y dejaba ancianos y se iba a otros lugares. Pablo funda la iglesia de Galacia y cuando la funda, hermanos, al poco tiempo después Pablo regresa en el 1:10 de Gálatas y dice: Pablo, estoy tan maravillado de que ustedes tan pronto se hayan alejado de él, que lo llamó de la gracia que es Cristo Jesús. Y no es que haya otro evangelio, sino que por ahí, dijo Pablo, andan algunos perturbando el evangelio de Cristo. Pero aunque venga un ángel del cielo o una carta, y si no nos predican el mensaje que está aquí, sea anatema. Y la palabra anatema significa maldito. Aquí quiero ver con esto, que en esa misma carta, en el capítulo 3, versículo 3, Pablo le dice a esta iglesia: tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora ustedes van a terminar en la carne. Gloria a Dios, santo es el Señor. Hace un par de semanas, 2 semanas, 3 semanas, le hacía una oración a Dios, pero se la hacía con lágrimas en mis ojos, llorando de rodillas. Le decía: Señor, por favor, ayúdame, no quiero fallarte, me da pena fallarte, porque son miles y miles de personas que van detrás de nosotros, y si yo logro tropezar, muchos tropezarían detrás de mí. Señor, por favor, ayúdame a no fallar. Y todo esto surgió porque un día estaba predicando y un anciano se me acercó. Este ancianito se me acercó, me abrazó y me dijo: siervo, te felicito como estás predicando. Pero me dijo una palabra, que esa palabra la llevo guardada en mi corazón. Y aquel ancianito me dijo: me gustaría verte predicar de aquí en unos 10 años adelante. Solo eso me dijo y se fue. La palabra quedó en mi corazón y dije: ¿qué me habrá querido dar a entender este anciano? No entendía. ¿Cómo así que te quiero ver predicar de aquí en 10 años? Y posiblemente hoy nos moramos. Me fui para la casa pensando: ¿qué me quiso dar a entender este anciano? Y Dios me redarguyó y me dijo: lo que el anciano te está dando a entender, que así como ahorita estás predicando, no vayas a cambiar la forma de predicar. Mantente en esa posesión, no 1 año, no 2 años, no 3 años. Pastores amados, el éxito no es llegar a 60 años de ministerio. Hermanos de la música, el éxito no es llegar a 40 años, el éxito no es llegar a 7 años. El éxito de todo buen cristiano es llegar hasta la meta final. El éxito de buen cristiano es llegar hasta que Cristo venga por su pueblo. Él dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿De qué sirve que lleguemos a 60 años si de viejo nos echamos a perder? Me ha costado. Los que me conocen saben que soy director de la agrupación Malaquillas. Y es ahí donde me ha tocado practicar lo que predicamos. Hemos ido a actividades, y se lo digo públicamente: cuando usted me invite a predicar, no me esté preguntando cuánto cobro, porque no soy ninguna prostituta para venderme ni para vender el evangelio. Antes de invitarme, mejor pregúnteme si el tiempo lo tengo disponible, porque hay gente que llama: pastor, ¿y cuánto cobra? Vaya usted a negociar el mercado, vaya a negociar la plaza, pero este bendito evangelio no podemos estar negociando. Si me gusta la palabra, invíteme, y si no, va a invite un payaso que nos haga reír. Aquí tenemos a este muchacho, hermano. ¿Cuántas veces fue con nosotros en la agrupación a tocar el saxofón? Y nunca hemos cobrado ni un solo peso, aunque vayamos con la agrupación. Es un camión grande, 13 integrantes. Si no nos dan nada, aunque sea 100 quetzales, tengo que regalarle a cada uno de ellos. Pero hemos aprendido a no negociar con el evangelio. ¿Cuál es la clave? Y esto no se lo cuento para jactarme, se lo cuento por favor. Cada que se acuerde de mí, llévenme sus benditas oraciones, porque no soy un hombre
ni tampoco soy de hierro. Si me quito la camisa, acá no hay una S de Superman, ni una C, una H de Chapulín, nada de eso, Señor. Yo soy un hombre de carne y hueso igual que usted. Y así como usted ríe, yo río. Así como usted llora, yo lloro. Así como usted le da hambre, a mí también me da hambre. Lo único que hemos hecho es tratar la manera de mantenernos y no defender misiones, no defender religiones, defender este bendito evangelio. Pastor amado, si ya te saliste del camino, vuélvete a meter el camino. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, puede volver a las sendas antiguas. Y vas a recordarte que el evangelio no cambia. Él es el mismo que predicó Pablo, es el mismo que predicó Elías, es el mismo que predicó Isaías, es el mismo de ayer. El evangelio no cambia. El que has cambiado eres tú, el que has cambiado la doctrina es el hombre, pero Dios no cambia. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras siguen siendo la misma. Ni una jota, ni una tilde, nada dice la Biblia va a pasar, porque todo es palabra de Dios. Póngase de pie, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Hay un pasaje en la Biblia, Miqueas capítulo 2, versículo 28. Dice Dios a través de ese pasaje: el que ayer era mi pueblo, dice Dios, hoy se ha levantado como mi enemigo. Se lo voy a volver a repetir: el que ayer era pueblo de Dios, hoy es enemigo del evangelio. Hombres que ayer defendieron la sana doctrina son hombres que hoy están defendiendo las sinvergüenzadas dentro de las iglesias. Hombres que ayer daban la vida por el santo evangelio, hoy se han vuelto enemigos de la palabra. Quiero felicitar al pastor de esta iglesia, porque no veo rifas en este lugar. Y sé que hay un pastor brújico, el diablo, que podría ser rifa. Ojalá y se arrepienta él con toda su camada de sinvergüenzas líderes que están metidos en esa iglesia. Porque todo pastor brujo necesita arrepentirse. Lo he gritado varias veces que la rifa es parte de la aritmancia. Aritmancia significa lo que se deriva de la palabra aritmética. ¿Qué es la aritmética? La ciencia de que estudia los números de las matemáticas. ¿Qué significa la palabra mancia? Significa adivinación. Unimos la palabra aritmancia, significa adivinación a través de los números. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, capítulo 18 de Deuteronomio, Isaías 65:11. Todo aquel que hace rifas es porque ha dejado de confiar en el verdadero Dios, que es el dueño del oro y de la plata. Isaías 65:11 habla de dos dioses que son los que incitan al ser humano a practicar la avaricia y la codicia. Esos dos dioses, según Isaías 65:11, se llaman Car y el otro se llama Meni. Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores. Ahí habla de otro dios que se llama Mamón. Este Mamón es el dios de la riqueza. Ojo con esto: Mamón no es el dueño de la riqueza, Mamón es el dios de la riqueza. En cambio, nuestro Dios, Él no es el dios de la riqueza, Él es el dueño de la riqueza. Y 21:27 de Apocalipsis: el que practique adivinación no entra al reino de los cielos. Pastor, pero ¿cómo es que los discípulos echaron suerte? Sí, Señor, los discípulos echaron suerte, pero ahí no había dinero por el medio. Es decir, no estaba Gado, no estaba Meni, tampoco estaba Mamón presente, sino que solamente fue un sorteo de unos papelitos sin haber dinero por el medio. Pero ese sorteo se hizo antes que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, nunca más volvieron a echar suerte, porque ahora ya tenía un espíritu que los guiara a toda verdad y a toda justicia. Pastor, de lo que hoy estás haciendo, le vas a entregar cuentas a Dios. Y paso a recordarte, pastores, que allá afuera hay hermanas que quisieran congregarse, hay ancianas que quisieran congregarse, pero ¿sabe por qué no lo hacen? Por miedo a que aquí los manden a vender tamales o los manden a vender rifas. Estos pastores, en lugar de ser de bendición, están sirviendo de tropiezo para la gente que quiere venir a congregarse al pueblo. Y la Biblia dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de ti por quien vienen los tropiezos. Eso significa que si por tu causa la gente no viene al evangelio, tú estás sirviendo de tropiezo, y de eso cuentas le vas a entregar a Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra. Puede ser tajante tu palabra,
Ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después viene el gozo apacible de paz a los que se dejan aconsejar. Eso significa, Dios amado, que muchos a lo mejor se van a ir enojados, algunos tristes para su casa, pero en el camino tú le vas a hacer entender que esta es tu palabra. Pastores, Dios tiene una queja, pastores. Dios tiene una queja. ¿Y sabes cuál es la queja que Dios tiene? ¿Sabes cuál es la queja que Dios tiene en contra de los pastores? Es la que está en Malaquías 1:6. Si el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor, si puedo ser mi Padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor. Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová. Pastores, si han perdido el respeto hacia Dios, no es posible que hoy adúlteros estén arriba de los altares. Pastor, tú sabes de lo que Dios te está hablando. No podemos sacar o correr a un adúltero, pero no permitamos que estén arriba de los altares. No permitamos que profanen el lugar santo. No permitamos que pisoteen los altares de Dios. Acuérdate, pastor, que a ti no te llamó hombre, a ti te llamó Dios. Te diese o no te diese, fue Dios quien te llamó. Y Él mismo suplirá y te sustentará de acuerdo a su riqueza todo lo que te haga falta, sin necesidad que hagas alianzas con narcotraficantes, sin necesidad que le andes mendigando a un coyote, sin necesidad que le andes mendigando a los políticos. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Que tu palabra haya caído en buena tierra, Dios mío, y de fruto el 30, al 60 y el 100 por uno. Que esta